Tres preguntas muy breves y respóndelas breves también, por favor, Ya. para salir al almuerzo y regresar a las 2:20 aproximadamente. Doctor, ¿qué problema tienen los alimentos transgénicos? Y la otra pregunta, ya, cortica. ¿Orgánico e hidropónico tiene el mismo efecto? Bueno, yo te resumo lo de los transgénicos con una sola palabra. Transgénicos es ir igual a jugar a Dios. O sea, la naturaleza se ha costado miles de años para ir logrando prueba, error, hasta lograr la mejor combinación. Entonces, que yo a una fresa le meta genes de salmón del ártico para que el frío no la dañe, pues eso ya no es fresa. Le cambié la genética, la información. Y si entendemos que los alimentos son información, los alimentos transgénicos nos están entregando una información que no sabemos qué pasa. El hidropónico puede ser una alternativa interesante siempre y cuando pues, el aporte de los nutrientes del líquido que le vas a gotear al alimento ayude. Entonces eso puede servir en lugares del planeta donde no tengamos acceso pues, a buenas tierras o buen cultivo o algo así, porque al menos vas a garantizar de que el producto tenga todos los componentes nutricionales. De hecho, los productos con hidropónicos se dan muy bonitos, ¿no? Se dan con un aspecto muy adecuado, pero hay que buscar o tener unos líquidos que sean los correctos. No tienen pesticidas. No. No, claro, no tienen, no, los hidropónicos se cultivan sin pesticidas. Hola, doctor. Dime, amor. En relación al tratamiento médico fitoterapéutico que usted mencionaba, este tipo de medicamentos funcionales que actúan en todos los sistemas, ¿qué experiencia tiene usted en el tratamiento con hongos medicinales, sabiendo que cada vez más se está hablando de los hongos medicinales en el tratamiento de la disbiosis, en el tratamiento del sistema inmunológico, en el tratamiento del sistema cardiovascular, o sea, que engloban todos los sistemas en uno? Y en relación a la inflamación, ¿usted los ha utilizado, ha tenido experiencia? Bueno, yo básicamente he utilizado hongos en cáncer. Es la experiencia, digamos, que sí tengo. El reishi, el shiitake, todos esos los conozco bien en cáncer. En otras patologías, pues no me he metido, pero en cáncer sí los he utilizado y creo que es un apoyo terapéutico muy valioso. Y es un producto relativamente barato. Buenas tardes, doctor. Había hablado de probióticos, que ya habíamos aclarado que era preferible dietas variadas, ninguna fija, sino irlo variando para aumentar la diversidad en la microbiota intestinal. Pero en cuanto a los probióticos que pudiéramos usar, aportar, hay un montón de probióticos, hay un poco también de duda de qué tipo de probiótico, cuántos billones debe usarse en cantidades y en variedades. ¿Usted pudiera aclararnos un poquito qué probiótico recomienda? Bueno, yo pienso que una cosa es un probiótico orientado al tratamiento de una patología, donde entonces tú podrías utilizar uno en particular. Por ejemplo, tienes una patología diarreica, gastrointestinal, pues entonces el Ramosus GG puede ser el más importante. Pero si yo estoy hablando de una persona común y corriente que aparentemente no tiene ninguna patología, debo buscar un probiótico multicepa que ojalá sea de por lo menos de 6 cepas para arriba y que no pase menos de 2.5 billones, que sería lo más poquito, porque normalmente podemos encontrar entre 5 y 10 billones, que pueden ser un buen número. Ahora, la otra cosa que yo siempre le digo a los pacientes, rote. O sea, se compró este frasco, se comió este frasco, compre otra marca distinta, porque de esa manera usted me va variando las cepas. Porque si se queda con la misma frasco toda la vida, entonces se quedó con las mismas 5 cepas de ese frasco y no genera variabilidad. Si yo voy cambiando y voy cambiando y voy cambiando y voy rotando, entonces puedo hacerlo. Ahora, hay productos, por ejemplo, que son fermentados, por ejemplo, que yo siempre digo, coma chucrut, coma tempeh, coma comida que sea fermentada. La kombucha, nosotros tenemos la chicha, por ejemplo, me imagino que ustedes aquí deben tener una bebida parecida,
O sea, la comida fermentada es una forma de realmente comer probióticos de forma variada y permanente. Doctor Arturo, en cuanto a los fermentados, usted, bueno, ayer oí sobre la soya fermentada, ¿verdad? Que es la ideal, Sí, no correcto. como la consumimos aquí en Venezuela. Otro aspecto, me llamó mucho la atención esa lámina preciosa sobre los alimentos y los más indicados con respecto a los dátiles. Los dátiles en los pacientes con diabetes o pacientes que tengan riesgo, bueno, en esto del metabolismo del azúcar. Claro, allí tienes que entender de que un producto que puede ser maravillosamente bueno para la mayoría, para un grupo o para un paciente en particular puede no ser ideal. Por lo tanto, habría que usarlo muy controlado. O a veces lo que yo siempre le digo al paciente, mire, lo que yo tengo que evitar es el choque glicémico. Entonces, si usted, por ejemplo, coge el picadito de frutas y coge esa maquinita que hay para moler las nueces y las almendras, que la convierte en polvo, revuelve eso muy bien, le pone una cucharadita de aceite de oliva para que quede más untuoso y se come la fruta con los frutos secos bastante, más el aceite de oliva, el pico glicémico es mínimo. Sí, doctor, vi una investigación que hablaba sobre que los dátiles no afectan los niveles del resultado del examen de hemoglobina glicosilada. Bueno, pero es que habría que ver cuánto comió. Eso, la O sea, cantidad. es decir, porque posiblemente la hemoglobina glicosilada normalmente me está diciendo lo que pasa en los últimos 3 meses, ¿no es cierto? Pero si yo en esos 3 meses solamente comí dátiles 3 o 4 veces, pues no va a pasar nada en la hemoglobina glicosilada. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí puesto un medidor de glucosa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estoy haciendo 15 días de control metabólico. Entonces juego, ¿qué pasa si me como primero esto? ¿Qué pasa si me como después esto? Y lo voy mirando en el escaneo que hago y entonces me puedo dar cuenta, por ejemplo, si yo antes tomaba el jugo verde, normalmente después del jugo verde la glicemia no se mueve en nada. Si estaba en 95, pasó a 96. Luego venía la fruta y luego venía y luego me comía, por ejemplo, el huevo o el salmón o lo que como normalmente. Y el cafecito con leche de almendras. Entonces, ¿qué vi? Que si yo hacía ese ritmo, subía, no salía del rango, pero subía. Y luego dije, voy a invertir. Entonces me como el jugo verde, primero me como el huevo y esa cosa y de última la fruta. El pico es más bajo. Entonces, claro, la fruta no de arrancar después del jugo verde, que es totalmente inocente, la fruta, a pesar de todo, pues tiene exosas. En cambio, si yo me como primero la proteína y luego la fruta, la diferencia era evidente y además la hice varios días para comprobarlo. Entonces, ¿por qué me gustan estas cosas? Porque permiten que el paciente o que uno mismo pueda descubrir su metabolismo, cómo funciona. Entonces, esto, bueno, vale $40, no es barato tampoco, pero te permite durante 15 días escanearte cuantas veces te dé la gana cada que hagas algo te escaneas. Hago el amor, me escaneo. Doctor, disculpe. Entonces, es importante Doctor, disculpe. En el estar- caso de la insulina a los pacientes con diabéticos 1, Ajá. que le ponen estos sensores, ¿es válido para ellos hacer todo este estudio de cómo los alimentos están influyendo? Absolutamente fundamental. Sí, tengo un nieto con insulina tipo 1, con diabetes tipo 1. Doctor, en relación, cuando se indican los probióticos, siempre es indispensable, por supuesto, los prebióticos, ¿no? Pero son costosos. Entonces, ¿qué alimentos específicamente funcionan como prebióticos para ayudar a los probióticos? ¿Solo los fermentados? No, pero en general la fibra. Exacto, La espárragos, cebolla, la fibra todo que eso. viene en los alimentos derivados de plantas, Claro. la fibra se comporta siempre como prebiótico. Exacto. Y el yogur, en relación a los tipos de yogur. El yogur es una gran herramienta en los pacientes con cándida. Por ejemplo, yo que trato el piso pélvico, las vulvovaginitis, las infecciones urinarias, todo esto. Pero ¿qué yogur realmente? O sea, los de leche hay de cabra, el yogur de leche de almendras, vegetales, de vaca. Es decir, lo que tú tienes que entender es que las bacterias crecen ante cualquier proteína. Por lo tanto, un yogur vegetal o un yogur de leche animal al final pueden tener muy buenas bacterias, ¿no es cierto? Okay. Entonces, si yo tengo un paciente donde encuentro que definitivamente los lácteos no son lo correcto,
pues entonces les hago hacer, a mí el que más hago preparar a los pacientes, además porque es muy rico, es el yogur de coco. De coco. La leche de coco da un yogur delicioso. Y Ok. le puedes poner el resto de cosas que le quieras poner. Ok, gracias. La última pregunta para irnos a la pausa. Doctor, mi respeto, tremenda actividad hicimos el día de hoy. Todavía tenemos cualquier cantidad de pacientes con el famoso la COVID, como lo aprendí ayer, el famoso long COVID. Post-COVID. Con lo que estoy viendo ahorita con respecto al ASA, ¿será que se puede mantener en su experiencia? ¿Qué me dice usted? ¿Se puede mantener por larga data esa mínima dosis de ácido acetilsalicílico en esos procesos inflamatorios post-COVID? Pero yo no diría que solo el post-COVID. Yo le diría que todos tenemos que comer dieta antiinflamatoria. Porque es que estoy seguro que si no todos, el 90% de los que estamos aquí estamos inflamados en algún grado. Así que yo pensaría que, por eso me tomé el dato de empezar a buscar los niveles nutricionales en las tablas que hay, pues los niveles nutricionales por alimentos y yo pienso que sí. De todas maneras, la última charla que voy a dar en el día de hoy es sobre COVID. Entonces Muy allí bien. hablaremos un poquito de ese tema. Bueno, vayan a comer una dieta antiinflamatoria, por favor. Gracias. Volvemos a las 2:20 para comenzar a las 2:30. La doctora Boguslava extravió una